Apóstol Rodolfo Fon, un general de Dios con nosotros. Bendiciones, apóstol. Amén, amén, bendecido. ¿Cómo estás? Con mucha expectativa, aquí pastores, amigos, ministros, hay varias radios conectadas en la República Argentina, esperando este momento, que está con nosotros un hombre, un liberador financiero, un padre, como muchos te han llamado, el padre de la prosperidad. Dios te bendiga, apóstol. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás vos? Oh, muy bien, gozoso. Hoy los sábados es mi día donde yo lo separo completo para el Señor. Y como verás, tengo atrás ahí en los gabinetes donde tengo mis libros metidos de estudio, las Biblias. Tengo más de 50 Biblias y estoy aquí intercediendo, orando y estudiando la palabra del Señor. Qué bueno, apóstol. Estamos con mucha expectativa para que puedas compartir una palabra con nosotros, sabiendo que Dios te ha entregado un llamado único. Antes de compartir, yo sé que has tenido una experiencia de tu llamado. ¿Cómo fue tu llamado al mensaje que Dios te ha otorgado de prosperidad? Si no me equivoco, fue en Venezuela hace muchos años. Bueno, en Venezuela tuve una de las experiencias más vívidas. Desde muy joven yo tuve que irme a trabajar desde los 13 años para sostener a mi familia, a mi papá, que le había dado un ataque al corazón, y entonces yo vine a ser la cabeza del hogar y tuve que irme a trabajar. Entonces serví al Señor desde los 8 años, pero aunque me habían dado muchas profecías acerca del pastorado, pues yo no quería aceptarla porque ya yo manejaba dinero, ya yo trabajaba con dinero. Y yo decía, no, los pastores que yo conozco son todos pobres. Y yo no quiero esa pobreza, esa miseria. Y era el diezmador más grande de mi iglesia. El diezmador. Yo diezmaba y ofrendaba. Y cuando venía un profeta y me decía, Dios te ha escogido a ti para que seas ministro y pastor en su palabra, pues yo salía corriendo al altar, abría la cartera y vaciaba todo lo que tenía en el altar para que yo quería convencer al Señor de que si me llamaba el pastorado, eso no iba a existir. O sea, yo no iba a poder dar diezmos y ofrendas como lo estaba dando ahí. Pero nada, el Señor, eso no movía al Señor porque Él es dueño de todo. Entonces, hasta que llegó una revelación a la edad de 24 años, un día sentado en mi casa a la 1 de la tarde, un domingo, una luz entró por el techo de mi casa, tocó en mi frente. Frente a mí se escribieron un montón de letras y oí por primeramente la voz audible del Señor que me dijo, Rodolfo, levántate y date prisa, no pierdas mucho tiempo. En ese mismo momento comenzaron a escribirse esas letras, esas palabras, de manera que yo oí la voz de Dios, yo vi la voz de Dios, yo vi el verbo y esas palabras vinieron, se pararon frente a mí, dieron un brinco y se me metieron por la cabeza. Y entonces yo sentí, caí al piso gritando como si tuviera un ataque al corazón. Y desde ese día realmente el Señor me había llamado. Y entré al ministerio y de ahí pudimos levantar el templo más grande de Puerto Rico, la torre de oración, canales de televisión, más de 96 ministerios, iglesias, pastores, apóstoles que salieron de nosotros y países como el tuyo que nos recibieron con tanto cariño y vieron la demostración del poder de la palabra de Dios, la prosperidad. Tengo unas experiencias tremendas. Pero en lo que mencionaste de Venezuela fue en un viaje misionero entre la ciudad de San Félix y Puerto Ordaz, que están divididas por un puente frente al río Orinoco. Un pastor me invitó a predicar a su iglesia, bien pobrecita, me dijo, pastor, este mensaje de prosperidad, después que llegué, esto no va a funcionar aquí, porque aquí la gente es muy pobre, y es que tiene que funcionar para los pobres, porque el mensaje es para los pobres. Jesucristo mismo dijo que él había sido ungido con ese mensaje para darle buenas noticias a los pobres. Esa noche fuimos al servicio, pedimos una ofrenda y la gente pasó y sembraron centavitos, miseria, para el pastor. Me dijo, mira, son miserias, esto es lo que dan aquí. Entonces yo me fui a mi hotel
Y en el hotel esa noche, después que entré y me acosté, noté de momento que la puerta se abrió y vi un personaje entre sombras que entró. Y te digo que al principio sentí un miedo, un pánico aterrador. Pero aquel personaje se sentó a mis pies, me tocó con su mano izquierda, mi pierna izquierda, y me dijo: yo no solamente te he llamado a predicar prosperidad, sino a profetizar prosperidad. Y cuando tú profetices esa prosperidad, eso se va a manifestar en aquellos que, las iglesias y los pastores que lo reciban. Y desapareció. Yo ahí se me había ido el temor más profunda y yo supe que fue el mismo Señor que trató directamente conmigo. Al otro día fui a ver al pastor donde estaba predicando y me volvió a decir las mismas palabras. Yo le conté lo que me pasó en el hotel y le dije: mira, yo profetizo que una gran prosperidad viene para ti. Y mientras estoy profetizándole eso, tocaron a la puerta. Era un indio venezolano que trabajaba en una mina de oro. Y él estaba en su casa y de momento esa madrugada explotaron, le metieron dinamita a la mina y una pelota como del tamaño de una bola de baloncesto de oro puro voló por los aires y cayó en su jardín. Él le echó en una bolsa y vino donde el pastor y le dijo: pastor, yo no tengo dinero para darle, pero esto cayó en mi jardín esta mañana. Y se lo entregó. Y cuando él sacó aquella pelota, tanto él como yo nos quedamos sorprendidos. Y con eso él fue y cambió, y con eso edificó un templo nuevo, una escuela nueva, cambió el barrio. Bueno, fue una cosa tremenda. Sabe que esas dos ciudades, San Félix y Puerto Ordaz, son conocidas por la minería de oro. Y mira lo que Dios hizo, una transferencia de ese oro y la puso en las manos del pastor. Apóstol Rodolfo, ¿hace cuánto que no venís a Argentina? Ya lleva buen tiempo. Llevo bastante tiempo en Argentina. Pasaron cosas tremendas, cosas tremendas. Estaba hablando los otros días con el hermano Bonarrico de Mendoza. No sé si de Mendoza. Sí, lo claro, conoce. Sí, senador. Sí. Él es senador también. Pues en el 2008 estuve allá y recuerdo que tenía una convención, varios pastores, él es obispo de varias iglesias, y entonces esa noche el Señor me dio una palabra. Él había comprado una motocicleta nueva, pero bravo. Una Harley. Es una Harley. Y el Señor me dijo: dile que la siembre. Y él, porque la sembró, se levantó un hermano y le sembró un auto a él. Un auto recién comprado. Y bueno, esa noche una señora llegó que me había oído a través de la radio predicar. Y yo pedí unos fondos de $200 por la radio. Y ella dijo: Señor, yo no lo tengo, pero yo había predicado de la semilla, de pedirle a Dios la semilla. Ella le pidió la semilla. Cruzando la carretera, vio un pequeño monedero y habían $200 en ese monedero. Y ella pensó: voy a ir a hacer compra, no tengo compra en casa, no tengo nada. No. Oyó la voz de Dios que le dijo: llévalo a la iglesia, tú lo prometiste a la iglesia. Y esa noche llegó allí, testificó, entregó los $200. Una semana después, el gobierno estaba regalando unas casas que había construido donde ella vivía, y el primer nombre que sacaron fue el de ella, y se ganó una casa regalada del gobierno, una casa en concreto, una cosa hermosa, preciosa, por haber obedecido la voz de Dios. Y bueno, puedo contar un montón. Poderoso. Yo hablaba con pastor estos días y le decía que todo lo que se acerca al apóstol Rodolfo Fon prospera. Nosotros creemos firmemente en el manto que Dios te ha dado. Mi amigo Miguelito me decía: todo lo que se acerca a Rodolfo prospera. Y la verdad que hay muchos pastores que te están mirando, apóstol. Yo sé que no han criticado a los que traemos un mensaje de esperanza, de prosperidad, pero creemos que el diablo es uno de los mensajes que más odia, porque la Biblia dice que al pobre nadie lo escucha. Una iglesia próspera es una iglesia que afecta a la sociedad, es una iglesia que puede afectar, y creemos que Dios te ha encomendado ese mensaje. ¿Qué le podemos decir a los pastores, amigos, a la gente que nos escucha por radio, por diferentes radios,
en esta tarde aquí en Argentina? Bueno, el Señor me ha dado la bendición de poder estar en muchos países y con muchos pastores que han recibido esta palabra. En Argentina puedo darte un montón de testimonios de pastores que construyeron 20 años atrás. Tú venías mucho con San Cristóbal. Venía con San Cristóbal. San Cristóbal, 107 personas sembraron sus autos viejos. Y al otro año, cuando yo regresé, todos tenían autos 0 kilómetros. El Señor prosperó y bendijo la iglesia, una cosa tremenda. Pero el pastor Abelar, de allá de Mendoza, Córdoba, de Córdoba. Ahí fue mi primera experiencia y la de él cuando yo estaba predicando. La iglesia estaba tan llena y tan llena, había una cola hacia afuera. Cuando yo iba llegando le pregunté al chofer del auto y esa cola tan grande porque cubría varios bloques, y me dijo porque vienen a escuchar la palabra. Bueno, esa noche la gente comenzó a ofrendar y a dar, y hasta un inconverso, una persona afuera que había estado escuchando afuera a través de unos micrófonos, tomó una motora, llegó hasta allí en una motora y la sembró, y los hermanos la metieron al templo cargada en brazos, la fueron pasando y pasando hasta que la llevaron al altar. Este mensaje no es algo moderno. La Biblia dice que Abraham era riquísimo, no rico, riquísimo. Esa palabra se usa en vez de millonario porque era lo que existía entonces, riquísimo. Los grandes hombres de Dios, dice la Biblia que Isaac prosperó y cosechó el 100 por 1, y los filisteos le tuvieron envidia y todo el mundo tenía coraje con él porque tenía, dice, vacas y ovejas y mucha plantación, y tenía, en el caso de Abraham dice que tenía muchas riquezas, oro y plata. Los grandes hombres de Dios, Jacob tuvo unas riquezas tan grandes. Esos padres de la iglesia, esos padres del judaísmo fueron tan ricos que hoy en día le llamaríamos millonarios. Y si tú buscas los grandes hombres de Dios que causaron impacto en la sociedad, todos eran ricos. Porque ¿cómo iban a pagar, poder sufragar lo que conlleva el predicar el evangelio? ¿Tú sabes cuánto cuesta un pasaje de avión para que un predicador viaje a tal nación a predicar? Lo que cuesta el hotel, lo que cuesta la comida, lo que cuesta todo. Cristo tenía más de 70 predicadores predicando por todas las ciudades, y dice que las mujeres le servían de sus bienes. O sea, fueron las mujeres las que financiaron las cruzadas que Cristo y su equipo estaban dando. Ahora, no podían ser unas pobrecitas muertas de hambre, tenían que ser mujeres que tenían bienes. Y cuando tú busques el apóstol Pablo, ¿quiénes financiaron la actividad de Pablo? Cuando tú lees los Filipenses, él le dice, cuando yo salí de Macedonia, ustedes fueron los únicos en participar conmigo en dar y recibir. Dar y recibir. La razón de dar, de sembrar, ustedes me dieron y ustedes recibieron. Ni Dios, pues, el capítulo 4, verso 19, suplirá, le dijo a ellos, suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero era porque eran unos sembradores, eran unos dadores. Y los pastores que me están escuchando, oiga, créale a Dios. Si usted no le puede creer a Dios, usted no va a ser influyente en la sociedad. Hay personas que dicen, no, pero ¿para qué yo quiero dinero? Óyeme, ¿con qué se paga todo esto? Estas transacciones, ahora mismo tú tienes que tener ahí una computadora o un teléfono. Yo tengo aquí mi teléfono, tengo varias computadoras para comunicarme con Japón, con España, con Inglaterra, con Perú, con Argentina. O sea, todo esto cuesta dinero. Para eso Dios va a bendecir a su pueblo. Por eso dice que el Salmo 105, versículo 37, los sacó con plata y oro. Cuando Israel salió de allí no salieron pobrecitos, con plata y oro y los mejores vestidos de Egipto. La gente se lo entregaba, se lo tiraba. Moisés dijo, vayan y pidan.
Y cuando fueron y pidieron, la gente de Egipto le entregó la riqueza. Fue por eso que Faraón los persiguió, porque se llevaron todas las riquezas de Egipto. Los desvalijó, los dejó pobres. Y ellos se llevaron esa riqueza. Y el pueblo de Dios tiene que tener esas riquezas hoy día. Tremendo, tremendo. Yo creo firmemente que Dios encomendó para traer liberación financiera a miles de personas. Por eso que hay mucha gente que nos está mirando en esta noche, en esta tarde, y nos está escuchando a través de la radio. Y hoy es una tarde, yo antes que llegue el apóstol Rodolfo estaba hablando de rompimiento, y Dios va a traer un rompimiento en tu economía, y hablaba que un rompimiento es una intervención repentina de Dios en la vida de alguien. Y yo creo que Dios va a traer una intervención de este mismo momento, mientras el apóstol está hablando, no solamente derrumbando conceptos, sino que también está profetizando a través de la palabra a tu economía. Yo creo firmemente que le estamos hablando en esta tarde a los nuevos millonarios, a los hombres ricos. Yo creo que nadie se hace rico en un día, pero sabe que hay un día que será rico. Y esta es una de las tardes donde Dios está impartiendo una unción. Yo soy el primero que estoy recibiendo. Yo sé que mientras estamos teniendo este live con el apóstol Rodolfo, yo estoy como una esponja recibiendo. Dios me ha permitido viajar por el mundo, pero yo aún digo, Señor, todavía hay nuevos niveles. Como decía el apóstol, un tiquete vale miles de pesos. Los que viajamos por el mundo sabemos lo que es pagar hotel, los que y hacer nuestra cruzada en el África, y necesitamos miles de pesos. Entonces yo creo firmemente que uno de los mensajes que el diablo más odia es el mensaje que Dios le ha encomendado al apóstol Rodolfo, y creemos que en esta tarde somos gente que estamos recibiendo esa impartición en el nombre de Jesucristo. Apóstol, estamos recibiendo, creemos firmemente que estamos siendo renovados. La Biblia dice, renovado el espíritu de vuestra mente, y creemos que estamos siendo renovados, que hay conceptos que están siendo derrumbados, paradigmas que están siendo derrumbados, y sé que Dios tiene algo para nosotros en esta tarde en el nombre de Jesús. Mira, ¿conoces al pastor Crudo? Juan Crudo, claro. De Buenos Aires. Ah, ok, yo estuve en su iglesia predicando. Fíjate que te lo puedo decir con toda seguridad, porque él tiene que testificarlo también. Ellos me habían llamado para que les predicara y que pidiera una ofrenda para la construcción de una casa, un hogar para damas. Esa noche, en el altar, el Señor me habló y me dijo que una sola persona de los que estaban allí había llevado una ofrenda de $15,000 por el espíritu de ciencia. Yo lo dije desde el altar. Y ¿sabes lo que significa tú decir algo así? Si esto no se cumple, pues la gente piensa que tú eres un falso profeta, que eres un mentiroso. Había una señora japonesa, pero que vivía allí en Argentina, y ella por el día me había oído predicar en la radio, y ella tenía un niño que se estaba muriendo. Entonces, cuando me escuchó, hizo un pacto con Dios allí y le dijo, Señor, si tú sanas a mi hijo, si tú haces un milagro, yo voy a ir a esa iglesia donde está ese pastor predicando y voy a llevar $15,000. Ella, ese mismo día, los médicos dieron de alta al niño, ese mismo día. Y la señora fue a la iglesia por la noche, y en una bolsita de estas de papel llevó $15,000. Cuando yo dije, ella pasó al altar y lo testificó. Y aquella iglesia se quería caer, la gente brincando, alabando al Señor como los argentinos saben hacerlo. Fue una cosa impresionante, que exactamente la cantidad que él me reveló, la señora pasara y lo testificara, y dijo la causa por la cual estaba haciendo eso. Y yo te puedo contar montones de testimonios que he tenido de Argentina, pero lo más importante es que nosotros comprendamos la plataforma sobre la cual está fundamentada esa palabra de Dios, ese propósito de Dios en bendecir con prosperidad a todas las naciones. Porque si aceptamos, si creemos, si recibimos la unción profética,
Cristo lo dijo, yo estoy ungido para darle buenas nuevas a los pobres. Y los pobres de Nazaret no pudieron recibirlo porque rechazaron. Y él se fue. Y todo el que rechaza esto, pues va a seguir viviendo su vida común, corriente, empobrecida, sin prosperidad. Y no va a llegar a nada. Pero todos los que la reciben y actúan, porque eso es lo que es recibir. Recibir es cuando tú actúas, realmente tú recibiste la palabra. Cuando ellos actúen, van a ver un cambio tremendo y se va a cumplir lo que está profetizado para el mundo entero. Isaías 60, que las riquezas de las naciones vendrán a ti. ¿A quién? A la iglesia. Es la iglesia. Y obviamente todos los que componemos la iglesia, y especialmente los ministros de la iglesia, que van entonces a expandir sus ministerios sobre la faz de la tierra. Hoy en día, muchos ministros han perdido la fe. Este COVID-19 los ha hecho enfriarse, los ha hecho dudar si el llamado es de Dios o no es de Dios, si verdaderamente Dios los prosperará. Una serie de preguntas que se hacen los seres humanos cuando pasan por dificultades. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Todo eso está ahí batallando en la mente. Pero el Espíritu Santo viene con una palabra como la que estamos compartiendo hoy para traer ese rompimiento que tú dijiste. Quebrar todos esos cuestionamientos y, gloria a Dios, apropiarnos de esa palabra, recibirla con fe y obedecer a esa plataforma profética de la palabra del Señor. Tremendo, poderoso. Así que, amigo, amiga, creemos que tenés que activarte en fe. Si aún mismo quieres sembrar sobre el ministerio, Se te frizó ahora. ¿se escucha ahí ahora? Creemos que hay milagros que están gravitando. Hay milagros que están gravitando. Hay una unción de prosperidad que está cayendo y creemos que este es el día donde Dios va a romper todo ciclo de miseria, de pobreza. ¿Es posible romper los ciclos? Sí, es posible romper los ciclos. Abraham fue pastor de ovejas, su hijo Isaac fue pastor de ovejas, su nieto Jacob fue pastor de ovejas, pero su bisnieto José fue ministro de Economía de Egipto. O sea que Dios va a romper, aunque venga de tatarabuelo pobre, bisabuelo pobre, padre pobre, Dios va a desatar una unción de prosperidad. Dios va a traer una unción de rompimiento en esta misma tarde, mientras el apóstol Rodolfo, en minuto más vamos a pedirle que oren. Hay pastores, ministros que están mirando que no pueden tal vez pagar los alquileres de sus locales, comprar los auditorios, pero creemos que algo sobrenatural viene mientras se está orando, mientras se está soltando esta palabra. Hay algo poderoso. Yo voy a pedir al apóstol en minutos más que pueda orar para desatar esa unción poderosa. Y bueno, y así mismo voy a conversar luego con el apóstol para cuando pase la pandemia poder traerlo a Argentina para un evento exclusivamente de pastores con cupo limitado para solamente pastores, apóstoles, ministros, donde es necesario que podamos romper esa miseria. Creemos que pobreza es un estado mental y que Dios está desatando gente con una mentalidad diferente y necesitamos la impartición o la que tiene el apóstol Rodolfo Fon. Apóstol. Muy bien, vamos a orar. Quiero dar otro testimonio, brevemente, porque me mencionaste a San Cristóbal. Hizo algo que tocó mi espíritu de una manera bien especial, porque ya había ido a Argentina en varias ocasiones y no me sentía por las horas de viaje, son muchísimas horas de viaje, y no me sentía atraído a regresar a Argentina, además de que habían otras puertas abiertas y países que estaban pidiendo nuestra asistencia. Pero San Cristóbal fue a Puerto Rico y tocó a la puerta y la secretaria me dijo, ahí hay un hombre, un argentino que quiere verlo. Y yo dije, otro argentino más. Entonces, pues pásalo. Y cuando me lo pasó, él me entregó un sobre
con $600. $600. Y me dijo, pastor, yo vendí mi auto, lo único que tenía para moverme en Argentina. Yo soy pastor de una iglesia pequeña y pobre. Y el Señor, todo lo que yo quiero es que usted me ponga las manos encima y ore sobre mí. Y me dio $600. Lo que me sobró de la venta del auto, porque me dio para el pasaje y el hotel, sobraron estos $600. Y cuando yo puse las manos sobre él, sentí una compasión tan grande y me dieron deseos de llorar, porque vi que era un sacrificio. El pastor estaba vendiendo un auto para traerme $600, pagar el pasaje y el hotel, y pedirme tan solo, lo único que él quería era que yo le pusiera las manos encima y orara por él. Él había estado en el servicio de crudo, él había visto lo que estaba pasando y por eso viajó. Y por eso te estoy atendiendo a ti, porque cada vez que yo veo a un argentino con ese interés, que sé que algo grande viene. Y cuando le pongo las manos encima, el Señor me habló y me dijo, tú vas a volver y vas a ministrar este mensaje y esta palabra, y lo vas a pagar todo. Tú lo vas a pagar todo. El viaje, el hotel y todo. Y de ellos. Bueno, yo sé cuando el Señor me dice recibe la ofrenda, o pide tanto de ofrenda, o no pidas nada. En esa ocasión, eso fue lo que me dijo. Y hicimos los arreglos. Cuando yo regresé, le dije a él, organízate un desayuno en un hotel en Buenos Aires. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero en esa ocasión estaba Xuxa a mitad del hotel en una actividad, y abajo estaba el presidente Menem. Y bien arriba, como ya él lo había hecho, había separado una cena para unas 2,000 personas en el penthouse. Aquello estaba lleno. Menem mandó sus escoltas para que averiguaran qué era lo que estaba pasando allá arriba. Recuerdo que antes de predicar la palabra, un argentino habló con San Cristóbal y le dijo, quiero dar un testimonio, ¿me dejaría darlo? El hombre pasó al altar y dijo, yo soy argentino, soy judío por mi fe judía y de mi ascendencia, y soy cristiano. Y cuando yo escuché un cassette del apóstol Fon titulado Los 10 mandamientos de prosperidad, y yo aquello me chocó, porque yo conozco los 10 mandamientos, pero ahora él habla y dice que había prosperidad en esos 10 mandamientos. Y lo escuché y viajé a Puerto Rico y busqué los otros 9. Y yo me había ido a bancarrota. Tenía varias farmacéuticas y las había perdido, las heredé de mi padre. En este mismo hotel tenía una habitación de por vida. Todo lo perdí hasta que ese cassette llegó a mi mano. Y desde entonces comencé a creer esa palabra. Hoy en día las farmacéuticas me han sido devueltas. Tengo mi habitación, vuelto a ser millonario, y tengo una ofrenda para el apóstol Fon. Y cuando yo pasé, tenía 2 lingotes enormes de oro. Y me dijo, esto es para ti. Y yo dije, yo estaba pensando ¿dónde meteré yo esto en la maleta para llevármelo a Puerto Rico? Pero el Espíritu me habló y me dijo, acuérdate que te dije que no tomarías ofrenda. Se lo daría todo a San Cristóbal. Y allí le entregué los de oro a San Cristóbal. Wow. Y prediqué la palabra y me fui tal como el Señor lo dijo. Y San Cristóbal compró un edificio, la fábrica más antigua que tenía allí en Buenos Aires de autos. Así que cualquiera que me esté mirando en este momento, yo quiero orar. Quiero que abras tu corazón, tu mente, tu espíritu, y le pidas dirección al Espíritu Santo, porque ese es uno de los fundamentos de la plataforma de prosperidad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú me llamaste y me has nombrado
profeta de prosperidad, me has llamado a este ministerio, me has dado esta gracia y a través de esta unción miles de personas han sido bendecidas y prosperadas y otros de iglesias se han beneficiado y muchos hispanos en el mundo entero han aprendido a recibir esta palabra. A los que me escuchan, a los que están conectados y me ven en esta tarde allá en Argentina o en cualquier otra parte del mundo, declaro ese avivamiento de prosperidad, esa gracia, esa unción sobre ellos, la reciben y desde hoy comienza un avivamiento de prosperidad para la nueva etapa de la iglesia. Te doy gracias. Bendigo a tu hijo Matías. Bendigo el ministerio que has puesto en su mano, la obra que tú has puesto en su mano. Y te doy gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Apóstol, tremendo. Bueno, ¿qué más decir? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por el mensaje que Dios te ha entregado. El apóstol también no solamente es un hombre tan bendecido, sino que también es papá de Otoniel Font, del pastor Otoniel, que también está marcando historia. La verdad que allí Otoniel, como dice el dicho en Argentina, decimos hijo de tigre, pintado sale. Así que qué lindo, apóstol. Así que bueno, toda la más rica bendición del Señor. Gracias, apóstol. Hay amigos que te están mirando, hijos espirituales del Uruguay, de diferentes partes de la Argentina, te están mirando tus amigos de Europa, algo poderosísimo que están conectados, la gente que nos escucha por las radios. Y bueno, apóstol, nos estaremos viendo pronto, Dios mediante, en la Argentina. Estuvimos en los Estados Unidos, estuve en Houston, no quería pasar por tu iglesia, pero no hemos tenido tiempo. Estuvimos allí con el pastor Guevara ministrando allí en Houston, pero ya pronto teníamos una gira poderosa nuevamente por Estados Unidos y el COVID no nos ha dejado todavía, pero ya nuevamente andaremos por los Estados Unidos. Así que un abrazo rompecostillas, y vamos a combinar para traerte a Argentina aquí, para traer algo crucialmente para pastores, evangelistas, apóstoles. Te dejamos un abrazo rompecostillas y toda la más rica bendición, apóstol. Amén, bendecido, y saludo a todos esos pastores y todas las iglesias. Ya, como dices, ya pronto también nosotros vamos a estar comenzando a dar unos viajes misioneros y proféticos de parte de Dios que el Señor nos ha dado. Así que ha sido un honor para mí compartir esta palabra, y todo el mundo puede entrar a rodolfofont.com y ahí va a encontrar nuestra literatura, libros que hablan de y otros de la autoestima y demás. Así que muchas gracias. Se pueden comunicar con nosotros. Gracias por recibirme. Gracias por esta invitación. Muchas bendiciones.